Ahora sí. Bueno, bajo esta idea, creo que deberíamos hacer un par de aclaraciones antes de empezar la clase. Bueno, comparando con lo que sabemos nosotros de un vector nosotros podemos escribirlo de esta manera. Tiene sus componentes y una base, ¿ok? Es la forma de escribir. Una vez que nosotros definimos una base, nosotros podemos introducir lo que serían las componentes del vector en esa base. Y al vector nosotros solemos llamarlo, bueno, y nosotros conocemos vector a todo el conjunto, en tanto las componentes con la base. Por otro lado, estaba refiriéndome a tensores a solamente las componentes, pero en el caso de los tensores, estos también se pueden definir a partir de una base. Entonces, por ejemplo, tenemos un tensor de orden n que tiene, vamos a escribir A, B, C componentes, tres componentes contravariantes, alfa, beta, gamma, y tres componentes covariantes. Decíamos que este se transformaba de la siguiente manera. Componentes contravariantes perdón, vamos a recordar un poco eso. Componentes, aquí está, componentes contravariantes con la inversa de la matriz de transformación inversa, componentes covariantes con la matriz directa. Entonces, en este caso, tenemos tres matrices inversas. Y tres matrices directas. Ok, entonces con las matrices inversas están asociadas los índices A, B, C. Este es el tensor primado y el tensor en el sistema de referencia original. Vamos a asignarle tres letras igual, puede ser M, N, P, y respectivamente M, N, P a las matrices de transformación inversas. Ahora, por otro lado, los índices covariantes se transforman con la matriz directa. Aquí tenemos un índice, dos índices, tres índices. Igual el tensor original tiene que tener tres índices covariantes. Esos pueden ser rho, creo que es sigma, rho y pi, digamos. Entonces, respectivamente sigma, rho y pi. Y habíamos dicho que este es el concepto de un tensor. Este sería un tensor mixto porque tiene tanto componentes covariantes como componentes contravariantes de, perdón, ok, de qué orden. Tenemos 6 componentes, entonces de orden 6. Por otro lado, aquí está, lo que quería aclarar es que estaba definiendo un tensor a partir de cómo se transforman sus componentes. Sin embargo, también podemos escribir de la misma forma que escribimos un vector con su base. El tensor también lo escribimos con su base. Por ejemplo, el tensor T va a ser igual a las componentes T, A, B, C, alfa, beta, gamma, con sus bases. Ahora, esto se define dentro del espacio vectorial, un cierto espacio vectorial. En este espacio vectorial podemos definir una base que tiene los índices abajo, sub A, sub B, sub C. Y además a esta base vectorial que tiene los índices abajo, podemos encontrarle una base que es conocida normalmente como base recíproca o base dual, que tiene los índices arriba. Super alfa, es super beta, es super gamma. Ahora, aquí otra cosa a resaltar y por qué no vamos a enfocarnos tanto en describir el tensor con la base, sino nos vamos a enfocar más en las componentes.
aquí se define un producto tensorial. No es un producto vectorial, no, no es un producto punto entre las bases, por eso se está representando con esta otra letra. Es un producto tensorial, ¿ok? Em, y pues toda la base se relaciona así de esta manera. Esta es otra forma de introducir el concepto de tensor, es una manera más formal de estudiarlo. Pero a nosotros los físicos no nos interesa tanto, entonces nos vamos a enfocar más en las componentes, ¿no? Estas serían las componentes. Y basándonos en las componentes, es de esta forma que nosotros definimos a un tensor. Un tensor es un objeto cuyas componentes se transforman de esta manera, ¿ok? Otra cosa. Y creo que me estoy arriesgando un poco al señalar esto porque no estoy muy segura de cómo ejemplificarlo bien. Todavía aún no se me ocurrió un ejemplo. Lo vamos a ver posteriormente cuando ya veamos lo que serían tensores en coordenadas generalizadas, coordenadas curvilíneas generalizadas. Y es que por acá lo que he estado viendo eran, por ejemplo, en este tensor, hemos estado considerando rotaciones en el plano x1, x2. Entonces, este objeto se transforma como un tensor con respecto a las rotaciones en el plano. Ujú. Las rotaciones en el plano están determinadas por esta matriz de transformación en particular, y con respecto de esta matriz de transformación en particular, o de este tipo de transformaciones, tenemos un tensor. Ahora, podemos también tener transformaciones que no sean em, lineales. Esta es una transformación lineal, podemos representarla de una matriz lineal, pero podemos tener transformaciones que no sean lineales, ¿ok? Que no hayan sumatorias, acá, aquí tenemos sumatoria, aquí tenemos sumatoria. Entonces, ¿qué pasa con el concepto de tensor en ese momento? Es que es algo que vamos a discutir más en futuro, pero esa sería una aclaración importante. Por ahora solamente estamos considerando, eh, en este ejemplo, este objeto es un tensor bajo rotaciones en el plano, no necesariamente frente a otro tipo de transformaciones. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a continuar con esto. Ya una vez hecha esa aclaración, podemos ver con lo que tenía preparado para el día de hoy. Ok, creo que es un buen momento para insertar lo que sería el álgebra de tensores. Es bastante, no quisiera llamarlo así, pero es sencillo, porque es algo que ya conocen. Es eh, una extrapolación de la álgebra vectorial. Entonces, vamos a escribir álgebra de tensores. Ujú. Y bueno, tenemos diferentes operaciones. Una operación es la suma, ¿ok? La suma, en el caso de los vectores, es que se suman componente a componente. Entonces, la suma en un objeto vectorial podría representarse P sub m más P sub m es igual a otro vector, C sub m, ¿no? En el caso de los vectores, de sus componentes, se suman componente a componente. En el caso de los tensores, igual, se suman de componente a componente, entonces podemos tener A sub m n p, por ejemplo, más B m n p más C m n p. Y eso da como resultado otro tensor, MNP. Ahora, observación. Ustedes, como saben, no pueden sumar un vector a un escalar, ¿no? No le pueden sumar, yo qué sé, el vector posición a 5. Eso no es una suma adecuada. No sabemos qué tipo de resultado es ese. Ni siquiera sabemos cómo efectuar esa operación. No está definida. Entonces, en el caso de los tensores, es lo mismo. Solo pueden sumar tensores que sean del mismo orden. En este caso tenemos de orden 3. Estamos sumando 3 vectores de orden 3 y el resultado es bueno,
tres tensores de orden 3 y el resultado es un tensor de orden 3 también, y también del mismo tipo. Aquí estos tres tensores tienen dos índices contravariantes y un índice covariante. Índices contravariantes, los que están arriba, covariante, el que está abajo. Todos ellos tienen que ser del mismo tipo y el resultado también va a tener dos índices contravariantes y uno covariante. Por otro lado, también podemos multiplicar por un escalar. Por un escalar. Entonces nosotros agarramos un tensor cualquiera que puede tener MNPQ, por ejemplo, es un tensor de cuarto orden, mixto, dos índices contravariantes, dos índices covariantes, lo multiplicamos por alfa, digamos es un número real, y el resultado sigue siendo un tensor. Voy a llamar Q, MNPQ. El resultado es un tensor del mismo orden. Esa es otra operación que podemos hacer. Después está la conocida permutación de índices. No, creo que antes podría, no, sí, permutación de índices. Ujú. Y es que podemos agarrar un tensor, AMNP, por ejemplo, y permutar sus índices. Es decir, yo quiero, agarro este otro, les cambio el orden y tengo algo así, AMPN, ¿ok? Ahora, este es el acto de permutar. En general, la permutación no me dice nada, no es aconsejable hacerlo a menos que tengan una razón para ello. Después vamos a ver cuáles serían las razones, porque en principio AMNP es diferente que AMPN. ¿Mm? Hay tensores en los que sí se cumple esta igualdad, pero en un principio eso no es equivalente. Pero la idea es que sepan que se pueden permutar los índices. En algunos casos va a ser equivalente, en otros podemos decir que es equivalente a menos. Vamos a insertar ese concepto más adelante. Pero esa es otra operación con respecto a sus índices. Otra operación va a ser la contracción de índices. La idea viene básicamente de lo que habíamos definido como el producto punto entre dos vectores. Por ejemplo, A por B le vamos a llamar B por U. Es igual a B super M por U M, o también podemos escribirlo BM, UM, dependiendo de qué base estemos nosotros escogiendo, ¿ok? Entonces, aquí la contracción de índice señala, estamos contrayendo este índice con este índice. Tienen la misma letra, están contrayendo, lo cual representa una sumatoria. ¿Mm? Lo mismo podemos hacer en tensores. Para entenderlo mejor, probablemente sería útil que, bueno, no sé si para entenderlo mejor, pero para darle un significado más formal a esto de la contracción de tensores, ustedes pueden analizarlo desde el punto de vista de la definición de tensores con el producto vectorial. No vamos a hacer eso acá porque yo quiero darle un enfoque más a las operaciones de las componentes con índices. Así que también vamos a señalar que podemos nosotros definir operaciones como esta. ¿Para qué nos van a servir? ¿Por qué son así? Tal vez lo veamos en un ejemplo, tal vez lo vean en otras materias. La importancia de señalar que existe. Acá podemos ver ya un ejemplo de para qué es, por qué sirve. Un producto escalar nos puede ayudar, por ejemplo, a definir el ángulo entre dos vectores. También nos puede ayudar a definir si tenemos P por B, el módulo, el tamaño de ese vector. Eso en vectores. En tensores, vamos a ver algo similar, pero generalmente tiene significados similares, pero probablemente un poco más complicados.
que no es la intención de este curso, pero se puede realizar. Podemos nosotros, por ejemplo, contraer un tensor. Ahora sí, la contracción, vamos a especificar ciertas reglas, ¿ok? Este es en el caso de vectores. En el caso de tensores, podemos contraer tensores de diferente orden. Ujú. Es decir, podemos sumar tensores que solo podemos sumar tensores del mismo orden, pero podemos contraer tensores de diferente orden. Por ejemplo, yo puedo contraer, ay, perdón, ah, creo que el producto escalar es el módulo al cuadrado. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Ok, sí, el producto escalar es el módulo al cuadrado. Claro, por unidades tendría que ser el módulo al cuadrado. Muchas gracias. Ok, entonces podemos contraer tensores de diferente orden. Por ejemplo, tenemos un tensor de tercer orden, MNP, y tenemos un tensor de primer orden, B sub P. Lo que estamos haciendo acá es contraer utilizando el índice P, la letra P. Eso quiere decir, aquí hay una sumatoria, bajo la notación de Einstein. Entonces, este es un tensor de tercer orden, lo vamos a llamar así. Este es un tensor de primer orden. El resultado, ¿m? Como aquí hay una suma, al abrir esta suma nos va a quedar un tensor, resultado lo voy a llamar, de segundo orden, Mn. Ujú. Al haber una suma, tenemos índices mudos. Cuando nosotros queremos ver cuál va a ser el resultado, nos fijamos en solamente los índices libres, ¿ok? Los índices libres son M y N. Entonces, ¿qué significa esta contracción? Que estamos pasando de tener un tensor de tercer orden y primer orden, que al combinarlos en principio, si la letra aquí fuese P y ahí en B fuese Q, si no estuviéramos realizando esta operación de contracción, tendríamos un tensor de cuarto orden. Sin embargo, al realizar una contracción, nosotros tenemos un tensor de segundo orden. Probablemente para ejemplificarlo mejor, algo que hizo uno de los docentes anteriormente, pues tomamos dos tensores de primer orden, digamos T, Mn y MNP, y Q, vamos a llamarlo ABC, por ejemplo. AB, no estoy segura de cómo. ABC, ok, sí. Son dos tensores de tercer orden. Vamos a trabajar con dos tensores de primer orden, ok, de segundo orden, para ejemplificar mejor esto. A, B, C y P, ok. Entonces, hay diferentes formas de contraer los índices acá. Ujú. La idea de la contracción es que estemos contrayendo un índice de arriba con un índice de abajo, ¿ok? Un índice covariante con un índice contravariante. Es la forma natural de contraer los tensores. Entonces, podemos... perdón, no estaba segura de cómo introducir este concepto. Ya, ok. En un principio, podemos contraer índices de arriba con índices que están abajo. En este caso, tenemos índices que están abajo con índices que están arriba, arriba y abajo, en el caso de los vectores. Lo mismo pasa en los tensores. Entonces, la forma de contraer este tensor, que en principio tenemos un tensor de cuarto orden, es, podemos contraer, vamos a abrir una llave. Este índice que está arriba con este índice que está abajo, ¿ok? Perdón, para que sea más ilustrativo, voy a copiar esto acá.
varias veces. Y aquí vamos a hacer los cambios. No sé cuántos vamos a hacer. Ok, primero, habíamos dicho este índice que está aquí arriba con este índice que está aquí abajo. ¿El resultado cuál es? Tenemos dos índices que están contrayéndose, esa es una suma. Nos quedan dos índices libres. El resultado es un tensor mixto de segundo orden. Se llama orden 2. Siguiente, también podemos contraer esta B con esta C. Colocamos el mismo índice ahí. Se está realizando una suma. Tenemos dos índices mudos, suma, dos índices libres que son A y D. No hay otra A y otra D en esta expresión. No se están sumando con nada, no existe una sumatoria definida en A y D. Eso quiere decir que tenemos un tensor de orden 2, nuevamente. Ahora, ¿qué pasa si yo contraigo este A, aquí, como en el primer caso, y este con este? Pues el resultado sería que estoy contrayendo, aquí tengo una suma, otra suma, estoy realizando dos contracciones, no hay ningún índice libre, por lo tanto este sería un tensor de orden, vamos a llamarle al lado con una cursiva, orden 0. El resultado es un escalar, algo que no tiene índices, ¿ok? Porque no tiene índices libres, porque todos están bajo una sumatoria. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero contraer este con este de acá? Ahora sí vamos a recordar un poco de cálculo vectorial. Por ejemplo, de nuevo tenemos B por U. Y el producto interno podríamos definirlo como lo habíamos hecho antes, de esta forma. O también podemos utilizar lo que conocemos como métrica. Ya saben que, bueno, podemos escribir cada uno de estos vectores como B sub M, E sub M, U sub N, una letra diferente para no confundir las contracciones. N, está cada uno de los vectores escritos de esta manera. Este es un producto punto. Como las componentes son escalares, las podemos sacar o factorizar. E super M, U super N, y nos queda este producto. M, E, N. ¿Ok? Perdón. Aquí, punto, E, N. Esto de aquí habíamos definido como la métrica. GMN. Esta es la métrica. Si estas bases tuvieran los índices arriba, sería la métrica inversa. Ok, entonces, el producto lo podemos escribir de dos maneras, hasta ahora que conocemos. Es P sub M, uno arriba y otro abajo, o también podemos definirlo a partir de la métrica, que sería B sub M, U sub N, GMN. Entonces, podemos comparar estos dos lados. Esto es más algo ilustrativo. El poder de la métrica, entonces, cuando uno, por ejemplo, tiene un índice arriba y quiere bajarlo, lo multiplica por la métrica, GMN, también puede ser NM. Como saben, el producto es... vamos a hablar de eso más adelante. El producto es conmutativo, por lo que GMN es igual a GNM, pero vamos a hablar de eso más adelante. Entonces le puedo multiplicar por la métrica. Aquí esta N se está repitiendo. Y lo que hace es bajar el índice. Este índice que estaba arriba se está contrayendo con el índice que está abajo de la métrica. Existe una sumatoria ahí. Perdón, ¿por qué escribí? Debería ser U sub M. Y el efecto que hemos tenido es a partir de las componentes contravariantes, hemos obtenido las componentes covariantes. Entonces, la métrica que hace es transformar los índices contravariantes en índices covariantes. Similarmente con la métrica inversa, yo puedo tener esto abajo
Aquí hay una contracción. Y a partir de los índices covariantes, obtenemos los índices contravariantes. Este es un recuerdo, seguro ya lo han visto. Entonces, si yo quiero contraer este primer índice de T con el primer índice de Q, lo puedo hacer mediante la métrica. Ujú. Como es decir, no solamente puedo hacer la contracción aquí, necesito agregarle algo más, y ese algo más es la métrica. Sería, quiero bajar ese índice C, y quiero que todo eso se esté contrayendo con A. Ujú. Es como definir un producto interno bajo estos dos índices. ¿Ok? Entonces, el resultado sería T, este índice se está contrayendo, este índice está libre todavía, no le hemos hecho nada. Esta operación de acá, habíamos visto cómo funcionaba eso de subir y bajar índices. Para vectores lo mismo aplica para tensores, yo puedo subir y bajar índices con la métrica, no libremente, no suban y bajen índices eh, cuando quieren, es decir, a veces es permitido sin utilizar la métrica, pero solamente en un espacio euclídeo, ya saben, cuando la métrica son solamente unos y ceros. Ya vamos a hablar de eso de nuevo más adelante, pero en general, si ustedes quieren, en general, si asumen la notación de que los índices de arriba son contravariantes, los de abajo son covariantes, y hay una distinción entre ellos, porque las bases de uno son las bases naturales, vamos a llamarla del sistema con los índices abajo, y las bases con los índices arriba son las bases duales o recíprocas, es decir, estas no son iguales. Asumiendo esa notación, entonces los índices cuando están arriba y cuando están abajo son cosas completamente diferentes. Y para bajar un índice yo uso la métrica. Ahora que he usado la métrica, esa A va a haber bajado, el resultado va a ser Q con la A abajo y una D que sigue siendo libre, y hay esa contracción en la A, ¿ok? Entonces, si yo quisiera contraer estos dos, tengo que aplicar la métrica, y ahora sí voy a poder contraer el primer índice de T con el primer índice de Q. Lo mismo con el de abajo. Quiero, por ejemplo, contraer B um, con D, que también está abajo. No puedo contraerlo inmediatamente, pero quiero contraerle con S. Para eso necesito insertar la métrica inversa, que haga que esa letra D esté arriba ahora. Utilizo de nuevo, copio esa D. Va a haber una sumatoria ahí. Y le inserto una nueva letra, que en principio podría ser cualquiera, pero como yo quiero contraerlo, vamos a decir que sea B. Entonces, de nuevo, tenemos ese TAB. Bajo B es que estamos haciendo la sumatoria. A es un índice libre, no se está sumando con nada. Y esto de acá, esta operación de acá, hace que suba ese índice. La métrica está provocando que suba. Entonces Q tenía un índice arriba C, y ahora va a tener otro índice arriba que va a ser, por efecto de la métrica, esa B. Entonces se está haciendo otra contracción, se está ejerciendo otra contracción, eso mediante la métrica. Y de nuevo, si hacemos el análisis, ¿cuántos índices libres tenemos? Dos. Tenemos un tensor de orden 2. Acá tenemos 2 de nuevo, tenemos un tensor de orden 2. También, bueno, podemos hacer lo que habíamos hecho antes, insertar la métrica eh, para contraer estos dos, la métrica directa, AC. ¿Mm? Podemos insertar la métrica inversa para contraer estos otros dos, los voy a marcar como un cuadrado, B, D, y como resultado vamos a tener que, por ejemplo, tenemos el tensor AB, y en el caso de Q, en este caso estamos bajando esa C con esta métrica de acá, va a volver una A abajo, y esta D la estamos subiendo con esta otra métrica inversa. ¿Ve? Estamos contrayendo nuevamente de una forma diferente. Vean que esto de acá es diferente, ay, perdón, esto de acá es diferente a esto de acá. Porque como que los
índices de Q estarían invertidos. Ahora, el que estaba arriba está ahora abajo, el que está abajo ahora está arriba. Son cosas diferentes, no hay que confundirlas. En un principio son diferentes, pero también tenemos una contracción que nos produce un tensor de orden cero. Ujú. Ya, una última contracción que quisiera enseñarles, esto lo voy a marcar como un cuadrado. Era para recordar un poco de vectores. Algo que también podría tener significado es, si recuerdan matrices, ustedes en una matriz tienen la componente A, B, C y D, por ejemplo. Si quieren calcular la traza de esta matriz, suman los objetos de la diagonal, que sería A más D. Ujú. Ok, esa es la traza. Ahora, si yo tengo un tensor de segundo orden que está siendo representado por una matriz, por ejemplo, Mn es un tensor de segundo orden covariante, los índices están abajo los dos, puedo calcular la traza, puedo decirle de una forma ilustrativa más o menos, que la traza de ese tensor va a ser una contracción de los dos índices que están en el mismo. ¿Ok? ¿Eso qué está representando? Está representando que hay una sumatoria en M. Ahora, está un poco raro que los dos índices estén abajo, se está realizando una sumatoria. Esto prácticamente está indicando que tenemos T11 más T22 más T33. ¿Ok? Estamos agarrando este tensor, estamos sacando la traza. Bueno, depende, esto es una dimensión de igual a 3. Estamos sacando la traza. Como estamos en una dimensión de d igual a 3, tenemos tres componentes en la diagonal. Y bueno, en el caso de matrices, por ejemplo, después vamos a ver más ejemplos. En el caso de matrices, cuando estoy contrayendo un índice, o los dos índices pertenecientes a la misma matriz, cuando están siendo ambos contraídos, eso representa la traza. Ya. Ahora, esto puede ser un poco confuso al principio, pero probablemente vayamos a aclararlo a medida que vayamos resolviendo ejercicios. Entonces, podríamos empezar a discutir un poco este tema de la permutación de índices. Había dicho que se pueden permutar, pero en un principio no son iguales. Me olvidé poner un diferente ahí. No son iguales, en principio. Hay casos en los que sí. Vamos a ver algunos ejemplos de tensores de segundo orden, entonces. Algunas propiedades. Mm, Tensores de segundo orden, propiedades. Bueno, de segundo orden pueden ser tensores mixtos, un tensor arriba y un índice arriba y uno abajo. Pueden ser los dos contravariantes o los dos covariantes. Ujú. No importa, esto es para un caso en general. Vamos a considerar, por ejemplo, un tensor de este tipo, segundo orden contravariante. Ya sabes, se transforma con dos matrices de transformación. Estas propiedades que voy a discutir ahora, si no me equivoco, se aplican en general para cualquier matriz, no necesariamente tienen que ser un tensor, basta con que sea un objeto de dos índices, pero se aplica también a tensores, es por lo que quiero resaltar su importancia. Entonces, tenemos este tensor, podemos escribirlo como, a ver, sí, vamos a escribirlo como, no lo vamos a escribir todavía. Antes de eso vamos a mencionar dos tipos de tensores. Tenemos un tensor simétrico y un tensor antisimétrico. Ujú. En el caso de un tensor simétrico, le vamos a llamar S por simétrico, SA
AB, ujú, va a ser igual a más SPA. Es decir, yo hago una permutación de índices y el resultado, resulta que tras realizar la permutación, ambos valores son iguales. Este de acá es igual a este de acá. Esto lo podemos visualizar mejor con un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, A, B, B, C. Ok, entonces, déjenme recordar un poco cuál es la notación que estoy adoptando para los índices. Mm, Ya, entonces, este sería S11, este es S12, es S22 y perdón, con los índices arriba, me disculpo. S11, S12, S21 y S22. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, tenemos S11. Si yo hago la permutación de estos dos índices, tendría que ser igual a S11 si se tratara de un tensor simétrico. En el ejemplo, S11 es A, S11 es A. Hasta ahora sí se está cumpliendo. Lo mismo va a pasar con el S22. Con los elementos de la diagonal no pasa nada. Pero si tenemos el caso de, por ejemplo, S12, queremos comprobar si es igual a S21 en este ejemplo. S12 es igual a B, S21 es igual a B, entonces podemos comprobar que efectivamente sí tenemos un tensor simétrico, ¿ok? Si, por ejemplo, nos vamos a un tensor simétrico de 3 dimensiones, no importa lo que hay en la diagonal, A, B, C, lo importante es lo que hay en los extremos. Por ejemplo, aquí tendría que tener D, entonces aquí también tendría que tener D. Si aquí tengo una E, aquí tengo una S, aquí tengo una F, aquí tengo una F. Esto representa un tensor simétrico. Se cumple esta propiedad. Analizando desde el punto de vista de matrices, esta sería una transpuesta, ¿ok? Sería transpuesta. Entonces, si el tensor es igual a su transpuesta, se trata de un tensor simétrico. Si una matriz es igual a su transpuesta, es una matriz simétrica. Por otro lado, el antisimétrico, lo que pasa es que, aquí tengo originalmente el tensor, voy a permutar B con A, primero va B y luego va A, y resulta que es igual a menos el sin permutar. Entonces, un ejemplo. En la diagonal vamos a tener ceros, aquí vamos a tener B y aquí menos B. Ahora sí, analicemos de nuevo qué está pasando. Aquí en el caso del antisimétrico tendríamos que tener primero un elemento de la diagonal, por ejemplo, el elemento 1, 1. Tendría que ser igual a menos a 1, 1. El único número que cumple con esa condición es 0. Entonces, todos los tensores antisimétricos, las matrices antisimétricas en general, van a tener ceros en su diagonal. Por otro lado, si agarramos la componente 1, 2 y la comparamos con la componente 2, 1, A1, 2 es B. Entonces tenemos B aquí. A2, 1 es B. Menos B va a ser igual a B, se cumple. Por lo tanto, ese es un tensor antisimétrico. Entonces, esos son los dos tipos con respecto a la simetría más destacables. Uno que es simétrico y otro que es antisimétrico. Lo mismo, en lenguaje de matrices, un tensor antisimétrico sería uno que es igual a menos la transpuesta de sí mismo. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Que aquí viene un ejercicio bastante breve y es que podemos nosotros agarrar un tensor de segundo orden cualquiera. Aquí estaba el que estábamos manejando antes, TMN, segundo orden contravariante. Podemos escribirlo en primer lugar como un medio TMN más TMN.
No hemos hecho nada, solamente hemos hecho el clásico de 1 es igual a 1 medio más 1 medio. Después, a todo esto, mn más tmn, podemos sumarle 0. Y al sumarle 0 agarramos un elemento cualquiera, que le vamos a llamar tnm, le restamos con tnm, y bueno, el resultado de esto es 0. Noten que no necesariamente este tensor es antisimétrico o simétrico, es un tensor cualquiera. Los tensores no necesariamente son, en general, simétricos o antisimétricos. Pueden ser algo que no sea ninguno de los dos. Este es el caso, por ejemplo. Y lo que yo puedo hacer es dividirlo en 1 medio, tmn más tnm más 1 medio tmn menos tnm. Ahora, ¿qué es lo que he hecho aquí? Aquí tenemos una componente que es simétrica y una componente que es antisimétrica. Ahora esto es algo fácil de demostrar. Les voy a dejar de tarea para que resuelvan el antisimétrico, pero el simétrico. Vamos a comprobar que efectivamente es simétrico. Smn es igual a 1 medio tmn más tnm. Ahora, ¿a qué equivale snm? Con los índices invertidos. Va a equivaler a 1 t, aquí voy a invertir los índices, nm más t, invierto los índices, mn. Eso es lo que hace el invertir los índices. Invierte en general a toda la expresión. Y luego, como estos son números, o sea, son componentes, pero sí son números reales, la propiedad de los números reales bajo la suma es la conmutatividad. Puedo escribir primero tmn más tnm. Comparando esta expresión con esta, resulta que esto es igual a smn. Por lo tanto, SNM es igual a SMN. Entonces tenemos un tensor simétrico. ¿Ok? Lo mismo pueden demostrar que esta componente definida de esta manera es antisimétrica. Ojo, no necesariamente estos son simétricos o antisimétricos. No sabemos cómo se transforman, cómo se comportan, ¿de acuerdo? Lo único que sabemos es que la expresión en general es un tensor antisimétrico. Y en este caso es un tensor simétrico. No hemos asumido nada sobre estas componentes. Eso es lo importante. Y aquí viene lo interesante, y es que, puedo escribirlo aquí con rojo, todo tensor puede separarse en una componente simétrica y en otra antisimétrica. Ok, esa es una propiedad interesante de los tensores de las matrices en general. Pueden separarse en una componente simétrica y una antisimétrica. Ahora, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, comentario. Ok, bueno, podemos hacer entonces, bueno, nos podemos preguntar ahora qué pasa con los tensores de tercer orden. En este caso es claro cómo podemos definir un tensor simétrico o un antisimétrico. En los tensores de orden 3, por otro lado, podemos tener, por ejemplo, el tensor MNM. Podemos definir simetría o antisimetría utilizando dos de sus... Ay, perdón, no sé por qué escribí M. No necesariamente en contracción. Podríamos definir simetría o antisimetría en base a estos dos índices, por ejemplo. Es simétrico o antisimétrico, por ejemplo, en este ejemplo es antisimétrico respecto a estos dos últimos índices. O también respecto a los dos primeros, por ejemplo, AMNP puede ser simétrico NMP respecto a los dos índices. Hay algunos tensores, como el que vamos a ver a continuación,
aquí a continuación, pero lo vamos a ver posteriormente, que es el tensor de Levi-Civita, que es completamente antisimétrico, es decir, el tensor de Levi-Civita, podemos escribirlo como EMNP. Es simétrico si yo realizo esta conmutación, es antisimétrico. Si yo realizo esta otra permutación también es antisimétrico. Si yo realizo esta otra permutación, vamos a ver qué pasa. Eso vamos a ver qué pasa. No necesariamente es antisimétrico, depende de la dimensión. Pero completamente antisimétrico. No importa qué índices yo esté cambiando, es antisimétrico, ¿ok? Eso para tensores de mayor en cuarta dimensión también. Hay tensores que son completamente antisimétricos, el tensor de Levi-Civita. Y pues eso sería en cuanto a tensores simétricos antisimétricos. Ahora creo que ya tenemos la base para empezar a hablar de algunos tensores especiales. Le voy a llamar tensores útiles, no sé, tensores populares, ¿ok? Son los que más se suelen utilizar en la física. Ya habíamos hablado, por ejemplo, de la métrica. Es un tensor muy conocido, es un tensor de segundo orden. Déjenme ver los apuntes para ver qué más si les podría mostrar algo más de la métrica. A ver, vamos a resumir entonces la métrica. Ya, está entonces definido a partir de los vectores base. M por En es igual a la métrica. Tiene una inversa, que sería E super M multiplicados de un punto E super N. Esa es la métrica inversa. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Que si yo multiplico GMN por GNP, voy a obtener lo que habíamos conocido como la delta de Kronecker. Vamos a hablar más de ella en adelante. PM, con los índices libres. Además, puede subir o bajar índices, entre comillas. Sube o baja índice. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, un índice arriba, quiero bajarlo, quiero que por alguna razón la expresión esté con los dos índices abajo, lo que yo hago es insertar una métrica, la métrica del sistema. Quiero, por ejemplo, bajar el índice n, entonces coloco el índice n donde se encontraba, antes se encontraba arriba, ahora en la métrica también se va a encontrar arriba, inserto una nueva letra, por ejemplo, va a ser P. Esto no se está distinguiendo tanto, le voy a dar todo de rojo. Ahora sí. P. No, P no. Tiene que ser una letra diferente. Digamos S. Y, ay, caray. Al revés. Si yo quiero bajar el índice, lo que tendría que hacer es multiplicar acá. Quiero bajar esa n, entonces sobre esa n va a haber una sumatoria. Aquí le voy a resaltar con otro color. Sobre esta n hay una sumatoria. Y le inserto una letra extra que va a ser S. El resultado va a ser, ese índice va a bajar, ahora se va a llamar S, más para abajo, y P. ¿Ok? Sube y baja índices. Puedo hacer lo mismo para subir índices. Por ejemplo, B, sub M. Yo puedo introducir la métrica. Aquí voy a introducir una sumatoria sobre el índice que quiero subir o bajar. Le agrego una nueva letra. Y ya está. He subido ese índice. ¿Qué más en el caso de la métrica? A partir de la métrica puedo definir cosas como el elemento de línea. Un elemento de línea al cuadrado, perdón,
va a ser igual a la métrica multiplicado por los diferenciales. X super m, X super n, que es el elemento del índice. Que nos da propiedades geométricas del sistema. Probablemente lo vayamos a ver más tarde. Y ya, creo que eso sería lo más importante de la métrica. Ahora vamos a hablar de la delta de Kronecker. Ok, la delta de Kronecker está definida con un índice arriba y un índice abajo. Es un tensor de segundo orden mixto. Es importante esta definición de la delta de Kronecker. Ahora, podemos señalar que representa la matriz de identidad. Es la matriz de identidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la delta Mn está evaluada en ceros y unos. Ceros cuando m es distinto de n y unos cuando m es igual a n. Perdón, n. Entonces, si lo expresamos en forma de una matriz, de nuevo, esta va a ser la matriz identidad. Otra cosa interesante de la delta de Kronecker es que si nosotros transformamos la delta de Kronecker, aquí tenemos la delta Mn, nosotros queremos ver cómo se transforma, es un tensor, índices contra variantes con la inversa, m, índices con variantes con la matriz directa, n, aquí yo puedo insertar dos nuevos índices, que sean, por ejemplo, a, b, entonces, aquí hay una sumatoria, aquí a, así es como se transforma el contravariante, y aquí una b, y así es como se transforma el índice covariante, ¿ok? Entonces, recordemos una de las propiedades más de la delta que debería haber escrito acá. Ayuda a cambiar el índice. No estoy segura de cómo describir muy bien este tipo de propiedad, pero recuerden que cuando nosotros teníamos, por ejemplo, AMN, lo multiplicábamos por una delta de Kronecker, que por ejemplo es NP. Entonces, aquí se está efectuando una sumatoria en N, y lo que hacía la delta es reemplazar esa N por una P. Desaparece la delta y al desaparecer, reemplaza esa N en una P. Esa propiedad la podemos aplicar acá, en cualquiera de las dos. Podemos reemplazar esta B con una A. Ok, vamos a aplicar esa propiedad entonces aquí. Vamos a tener a la menos 1, MA. Y al aplicar esa propiedad, perdón, teníamos esa lambda, la N no se toca, hay una sumatoria sobre la B, entonces al aplicar la delta, esa B se te va a transformar en una A. Y bueno, aquí podemos identificar que hay una sumatoria. Quiere decir que esto representa un producto de entre matrices. Estamos multiplicando la matriz de transformación por su inversa. Y el resultado de esa multiplicación es una delta. Una delta nuevamente. Entonces, lo interesante de la delta de Kronecker es que siempre va a ser unos y ceros en cualquier sistema de referencia, en coordenadas cartesianas, curvilíneas, etc. No necesariamente pasa eso bueno, no pasa eso con los otros tensores. Es algo muy peculiar de la delta de Kronecker. Que al transformarla de esta manera, nosotros tenemos que se le conoce como invariante, ¿ok? Cuando tras aplicar las transformaciones resulta que no cambia. Ok, entonces esa es otra propiedad de la delta, y algo que me repetía mucho mi docente es que no hay que confundir con este elemento de acá. Esta no es la delta de Kronecker.
Porque aquí tiene un índice arriba y uno abajo y aquí tienen los dos índices abajo. Esta es de hecho conocida como la métrica em, ¿cómo es? En coordenadas cartesianas. ¿Sí? Sin embargo, si yo la transformo, tengo aquí la métrica en coordenadas cartesianas, tengo dos índices contravariantes, entonces, perdón, dos índices covariantes, entonces se transforma con dos matrices directas. Aquí va a haber una n, una m, dos sumatorias, van a aparecer dos índices nuevos. El resultado es la métrica en cualquier otra coordenada. Por ejemplo, estas son transformaciones a coordenadas am, cilíndricas. A partir de coordenadas cartesianas, la métrica va a cambiar. Va a ser ahora la métrica en coordenadas cilíndricas. ¿Ok? La diferencia entre los dos elementos es que en la delta de Kronecker, como tengo un tensor mixto, estoy multiplicando por una, no, con otro color, estoy multiplicando una matriz inversa, una matriz directa, la delta tiene esa propiedad, entonces estas dos matrices se van a simplificar en solamente una delta. En este caso tengo solamente dos matrices directas, no hay ninguna inversa. En el caso de la delta con los dos índices arriba, esta de acá, igual, se va a transformar con dos matrices inversas. ¿Mm? Entonces no vamos a poder aplicar este caso. Eso es algo importante para destacar. Esta delta de acá, no, esta delta de acá, la de la métrica en coordenadas cartesianas, no es una delta de Kronecker. La delta de Kronecker es invariante frente a transformaciones de coordenadas. Esta de acá no. Ok. Y por último, uno de los terceros tensores que se suele introducir en los cursos es el de Levi-Civita. Vamos a discutir el Levi-Civita en tres dimensiones. El Levi-Civita se suele representar por esta, como E cursiva, es una E griega. Tiene en tres dimensiones tres índices, A, B, C, y se la define de la siguiente manera. Puede tomar los valores de 0, bueno, 1, -1 y 0, en ese orden, digamos. ¿Ok? Em, Creo que por ahora nos vamos a tomar un descanso de 10 minutos y cuando volvamos vamos a terminar de ver esto de Levi-Civita y vamos a hacer ejemplos de las aplicaciones que tiene el tensor de Levi-Civita. Así que por ahora tomamos un descanso. Ok, entonces vamos a volver con la clase. Estábamos hablando del tensor de Levi-Civita y de aquí ya vamos a empezar a hacer más ejercicios. Bueno, entonces, habíamos dicho, el tensor de Levi-Civita en tres dimensiones tiene tres índices, en cuatro tiene cuatro, etcétera. Dependiendo del número de dimensiones, va a tener el número de índices que tenga esa dimensión. Tres dimensiones, tres. La característica es que es un tensor completamente antisimétrico. ¿De qué viene esto? La definición clásica del mismo, vamos a, eh, sí, vamos a verlo a partir de la definición y luego vamos a ver, o vamos a intentar visualizar este tensor de tres dimensiones, que es un poco complicado a veces. Es que tiene los valores de 1, -1 y 0. Va a ser 1 en permutaciones pares de 1, 2, 3, -1 en permutaciones impares y 0 en otros casos, es decir, otros casos cuando hayan dos o más índices repetidos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a partir definiendo que epsilon 1, 2, 3 es igual a 1. Ok, entonces, permutaciones pares de 1, 2, 3, ¿qué significa? Bueno, podemos hacer una permutación acá, en 1, 2, 3. Vamos a obtener E1 y por la permutación vamos a tener 3, 2. ¿Mm? Esa es una permutación impar. Y lo interesante acá es que en permutaciones impares cambia el signo.
Entonces, tras haber realizado esa permutación, tenemos un signo menos. Bueno, si realizamos una permutación más, por ejemplo, en los índices 1 y 3, vamos a obtener E3, 1, 2. Aquí teníamos un menos, pero dicen permutaciones pares de 1, 2, 3. Hemos hecho dos permutaciones. Una permutación par quiere decir que tenemos uno. Esto va a ser positivo. Entonces, E1, 2, 3 es 1. Este es menos 1. Este es más 1. De nuevo. Entonces, de vuelta, estamos partiendo de E1, 2, 3. Lo estamos definiendo como 1 positivo. Si realizamos una permutación, esta es una permutación impar, es decir, impar referente al número de permutaciones que nosotros hagamos. En este caso hemos permutado 2 y 3. Antes era 2 y 3, ahora es 3 y 2. Cambia un signo. Esa es una permutación impar. Al realizar una permutación más cualquiera, por ejemplo, 1 y 3, 3 y 1, aquí está esa permutación, volvemos a obtener el signo más, porque se trata de permutaciones pares. Entonces, esa es la regla más o menos de los símbolos de Levi-Civita. Cada que yo haga una permutación contigo, digamos que tengo A, B, C, de dos índices contiguos, es decir, puedo permutar A con B o B con C, cada que haga una permutación de ese tipo, yo tengo algo antisimétrico, es decir, es antisimétrico con respecto de permutaciones contiguas. Por ejemplo, esto es menos E, B, A, C. He permutado los dos primeros índices. También va a ser igual a menos E, A, C, B. Ok, entonces, para intentar visualizar qué tipo de forma tiene Levi-Civita, vamos a ir viendo cómo podemos visualizar un tensor de 3 dimensiones, perdón, que tenga 3 índices de orden 3. Nosotros ya sabemos que podemos asociar un tensor de orden 0 con solamente un número, tensor de orden 1 con una colección de números, un vector, tensor de orden 2 con una matriz, pero de orden 3 sería como un poco difícil de visualizar. Entonces lo que se suele hacer es imaginar un tensor de orden 3 como un conjunto de matrices, ¿ok? Cada una de estas es una matriz. Y por ejemplo, voy a voy a basarme en un índice, en el primer índice, es el que voy a dejar fijo, entonces voy a tener, por ejemplo, la matriz E sub 1 acá, los componentes B y C van a variar, la matriz E sub 2 acá, las componentes B y C van a variar, y la matriz E sub 3 acá, las componentes B y C van a variar. Es una forma de visualizarlo. Entonces, por ejemplo, en la componente E sub 1 dejo el 1 fijo, E sub 1, y voy variando las siguientes dos componentes. A eso me refería con matrices de matrices. Entonces podemos intentar visualizarlo de esta manera. Si nos damos cuenta, a ver, estamos en 3 dimensiones. A cada índice, entonces, le asociamos 3 componentes. Esto va a variar 3 veces, 3 veces, 3 veces. Como sabemos, el número de componentes total que va a tener el tensor de Levi-Civita va a ser 3 por 3 por 3, 9, 27, creo, 27. 3 por 9, creo que sí es 27. Ok, si me corrijo, me aviso. Si me equivoco, me corrigen, por favor. 27 componentes. Entonces, si quisiéramos observar como tal este tensor, tendríamos que escribir sus 27 componentes. Para hacerlo de forma más ordenada, los podemos agrupar en matrices, dejando una de sus componentes variadas. Por ejemplo, aquí E sub 1BC va a ser todas las componentes de E que tengan un 1 como primera componente. Eso se puede visualizar de manera... Se puede visualizar acá. Si yo quiero, por otro lado, E sub 2BC, voy a tener de nuevo una matriz E sub 2BC. Va a ser la colección de componentes donde estoy fijando el primer componente como 2 y los siguientes voy a variar. E2, 1, 1, por ejemplo.
E2, 1, 2, E2, 1, 3, etc. Entonces, esa es la idea de visualización que vamos a manejar en este curso para tensores de orden 3. Un tensor de orden 3 lo podemos interpretar como un vector de matrices. Entonces, bueno, de esta manera, acá podemos visualizar 9 de las componentes, aquí otras 9, y aquí las últimas 9. En total vamos a tener visualizadas las 27 componentes si trabajamos con vectores de matrices. Podemos concentrarnos entonces en visualizar nosotros 9 para ir practicando de cómo funciona esto del tensor de Levi-Civita. Vamos a escribirlo entonces acá. Primera regla. Primero, lo más sencillo. Voy a copiar esto acá. Es empezar bajo el concepto de todos los que tengan 2 o más índices repetidos van a ser 0. Es decir, aquí se está repitiendo el 1 3 veces. Esta componente va a ser igual a 0. Aquí se está repitiendo el 2 3 veces. Componente va a ser igual a 0. 3 2 veces. La componente va a ser igual a 0. Ok. Después, tenemos que se está repitiendo aquí el 1 2 veces. Aquí también. Estos van a ser 0. Aquí el 1 se está repitiendo 2 veces igual. Esto también va a ser 0. Y por último nos quedan estas dos componentes. Habíamos dicho que E1, 2, 3, bueno, aquí lo había escrito, está definida como 1, es igual a 1. Entonces este valor va a ser igual a 1. E1, 3, 2, ahí hay una permutación. ¿Cuántas permutaciones hemos hecho? Hemos agarrado el 1, 2, 3, hemos permutado el 2 con el 3, hemos tenido E3, E1, 3, 2. Es una permutación impar, por lo tanto su valor es menos 1. Bueno, ya tenemos evaluada una de las 3 matrices. Podemos escribir aquí las otras 2. A ver, vamos a ver cómo lo puedo representar. En vez de este 1 va a haber un 2. Y en vez de ese 1 va a haber un 3. Esto va a ser todos los que tengan 3 como primer número, como primer índice, y aquí 2 como primer índice. Aplicamos la misma regla. Primero evaluamos lo más sencillo. Todos los que tienen índices repetidos se hacen 0. Aquí hay un 1 y un 1, se va a hacer 0. 2 y un 2, se va a hacer 0. Aquí hay 3, 2, se va a hacer 0. Aquí hay un 3 y un 3, se va a hacer 0. Aquí hay un 2 y un 2, se va a hacer 0. Aquí hay doble 2, aquí también hay doble 2, se van a hacer 0. Nos quedan el E213 y el E231. Enseguida los vamos a ver. Analizando los que tienen 3 en el inicio. Todos los elementos de la diagonal tienen números repetidos. Entonces, se van a hacer 0. Aquí hay doble 3. Este es ese 0. Doble 3, doble 3 y doble 3. Todos estos se van a hacer 0. Y nos falta saber cuáles de estos que sobran van a ser 1 y cuáles de estos van a ser 0. Hemos partido de nuevo que el E1, 2, 3 es 1. Aquí, por ejemplo, para 2, 1, 3 hemos hecho una permutación. En vez de 2, 1 tenemos, perdón, en vez de 1, 2 tenemos 2, 1. Entonces, al realizar solo una permutación impar, es menos 1. 2, 1, 3 es menos 1. Aquí hemos hecho 2 permutaciones, si lo pueden ver. Primero hemos cambiado el 2 con el 1. E2, 1, 3, la primera permutación. La siguiente permutación ha sido cambiar el 1 con el 3. E2, 3, 1. Hemos hecho 2 permutaciones, entonces va a ser más 1.
Ujú. Por otro lado, E312. En E312 vamos a partir de nuevo de esta idea. 312 hemos hecho probablemente dos permutaciones. Primero, podemos permutar el 3 con el 2. E1, 3, 2. Eso es menos 1. Luego podemos permutar el 3 con el 1. Ujú. E1, perdón, E3, 1, 2. Hemos hecho para llegar hasta acá dos permutaciones más 1. Ujú. Y por último, E3, 2, 1. Nosotros podemos visualizarlo de esta manera. Ya tenemos este valor. Podemos hacer una permutación más, el 1 con el 2, 3, 2, 1. Para llegar hasta acá serían 3 permutaciones, permutación impar, menos 1. ¿Ok? Menos. Y así podemos visualizar de esta forma el epsilon. A ver si lo podemos escribir de una forma más. Epsilon ABC como un vector de matrices. Tenemos primero esta matriz, luego tenemos esta otra matriz, y por último tenemos esta otra matriz. Le voy a poner corchetes. Tenemos entonces una colección de 3 matrices. Ahora, noten que cada una de estas matrices es antisimétrica. Ujú. Uno tiene ceros en la diagonal y su transpuesta es igual a menos la matriz original. Es antisimétrica, esta de aquí también es antisimétrica, esta de acá también es antisimétrica. Ujú. Ahora, esta es una forma de representar E1BC, E1, perdón, E2BC, E3BC. Lo interesante del tensor antisimétrico y de por qué es conocido como completamente antisimétrico es que yo también puedo representarlo como otro conjunto de matrices, pero ahora dejo el del medio, por ejemplo. El del medio va a ir variando de 1 a 3 y los otros dos los dejo como índices de la matriz, A2C o epsilon A3C, o también puedo dejar el último, EAB1, EAB1, perdón, 2 y EAB3. Ok, estas son diferentes formas de representar o de que nosotros, es una herramienta para que nosotros podamos visualizar el tensor antisimétrico, perdón, el tensor de Levi-Civita. Y resulta que aquí también vamos a obtener todas estas matrices, van a ser también antisimétricas. Si repiten el ejercicio. Es una forma de visualizar que este es un tensor completamente antisimétrico. Y bueno, ¿para qué nos sirve ahora? Y es que a partir de este tensor, nosotros podemos introducir el concepto de determinante. Bueno, no voy a tocar mucho ese, ese ámbito. Podemos introducir el concepto de determinante. Como nosotros podemos introducir el concepto de determinante, podemos introducir también conceptos que están asociados con un determinante. Si recuerdan, en vectores tenemos una operación que está asociada con un determinante y esa operación es el producto vectorial. Entonces, podemos introducir el producto vectorial. Voy a revisar bien mi notación. Sí. El producto vectorial lo podemos introducir con términos o utilizando el tensor de Levi-Civita. Aquí está una de las aplicaciones directas que tiene. Esto nos puede ayudar, conociendo otras propiedades del tensor de Levi-Civita, a eh, explorar las propiedades de los productos vectoriales, tanto con operadores. Bueno, también podemos utilizar o encontrar propiedades de operadores vectoriales, como el operador nabla es un operador vectorial. Tenemos, por ejemplo, el gradiente de algo, el gradiente del gradiente de algo,
este tipo de operaciones tienen no, lo han debido ver cuando estaban viendo análisis vectorial, tienen les voy a decir una fórmula específica de cómo resolver esto, ¿ok? Mm, Encontrar o desarrollar este tipo de fórmulas es mucho más sencillo, probablemente lo vamos a ver, utilizando el tensor de Levi-Civita. Reducir, por ejemplo, A por B por C por D. Podemos reducir esta expresión a una mucho más sencilla utilizando propiedades del tensor de Levi-Civita. Ya bueno, a todo esto, ¿cómo lo hacemos? Aquí, producto vectorial. Entonces, tenemos A y B vectores. Ujú. Esto quiere decir que los podemos escribir como AM, EN, perdón, EM por BN, EN. Ujú. Y el resultado va a ser otro vector, que puede ser, por ejemplo, le vamos a llamar R de resultado, NB, P, por ejemplo. Ujú. Producto vectorial nos da como resultado otro vector. Ahora, podemos relacionar, utilizando el tensor de Levi-Civita, las componentes del vector resultado directamente con las componentes eh, de cada uno de los vectores que estamos multiplicando, sin necesidad de introducir un determinante. Y esta es la siguiente ecuación. Entonces, las componentes de R sub P ujú, van a ser epsilon P mn a sub m b sub n. ¿Ok? Ahora, bueno, en el tensor de Levi-Civita aquí lo hemos definido con todos los índices abajo. Generalmente se suele manejar así. Podemos también nosotros manejar, bueno, todos los índices abajo. Aquí podemos manejar el índice abajo y aquí arriba. También podemos manejar una forma mixta. Podemos estar manejando con todos los índices abajo. ¿Ok? Entonces, estamos trabajando con la base recíproca. Considerando eso, las componentes del vector resultante van a estar relacionadas de esta manera. Epsilon, P, el índice libre, ¿no? Que va a representar a qué componente nos estamos refiriendo en el resultado. Y aquí hay dos sumatorias. El primer índice relacionado con el primer vector que estamos multiplicando. Segundo índice con el segundo vector que estamos multiplicando. ¿Ok? Entonces, podemos nosotros intentar comprobar para yo que sé, entender mejor este resultado, cuál es el valor de A por B. ¿Mm? Podemos calcular, yo que sé, la componente sub 3, ¿ok? Entonces, ¿cuál será? Vamos a partir de la definición que tenemos de A por B. Tenemos un determinante, E sub, E sub 1, E sub 2, o bueno, estamos utilizando esto de acá, E sub 1, E sub 2, E sub 3. Aquí tenemos A sub 1, A sub 1, A sub 2, A sub 3. Aquí B sub 1, B sub 2, B sub 3. ¿Ok? Vamos a calcular esa determinante. Nosotros queremos, que aquí van a haber más términos, pero a nosotros nos interesa los que están asociados con este versor, porque nos interesan los componentes sub 3 del producto. Ujú. Entonces, lo que está asociado con ese vector va a ser este determinante de acá. Es decir, A sub 1, B sub 2
menos A super 2, B super 1, en dirección E sub 3. ¿Ok? Entonces, esta es la componente sub 3 de nuestro producto vectorial. La componente sub 3. Ahora, quiero ver si puedo obtener lo mismo aplicando esta ecuación. Yo quiero la componente sub 3. Solo la componente sub 3. Entonces, ¿qué hago? Recuerdo, aquí tengo dos sumatorias, las vamos a abrir. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a escribir sus términos sumándose desde el 1 hasta el 3. En primer lugar, vamos a utilizar la sumatoria sobre m, en vez de m1, en vez de m2, perdón, aquí 2, aquí n, en vez de m3. Ok. Aquí veo entonces índices repetidos. Ya hay dos índices repetidos, no importa qué valor sea este. Este va a ser un 0. Ok. Entonces, con esa simplificación abrimos las sumas en B. Esto va a ser, en vez de N1, igual en el otro en vez de N1, en vez de N2, en vez de N2, y por último en vez de N3, y aquí en vez de N3. Ahora, procedemos a simplificar ciertas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos dos índices que se repiten, el 3 y el 3. Este va a ser 0. Aquí el 2 y el 2, este va a ser 0. El 1 y el 1 va a ser 0. El 3 y el 3, este va a ser 0. ¿Ok? Nos queda simplemente las componentes que nos hacen 0. 3, 2, 1. 3, 2, 1. A2, B1. Y E3, 1, 2. A1, B2. Ok. Ahora, vamos a recordar permutaciones de 1, 2, 3. Podemos realizar una permutación acá. 1, 3, 2. Otra permutación acá. 3, 1, 2. Y otra permutación acá. 3, 2, 1. Ok, entonces 3, 1, 2 es una permutación par. Hemos partido de acá, hemos hecho una permutación, dos permutaciones. Es una permutación par asociada con un signo positivo. Por otro lado, 3, 2, 1 es una permutación impar asociada con un signo negativo. Por lo tanto, este va a ser menos 1 y este de acá va a ser más 1. El resultado entonces al abrir los índices es que esa componente sub 3 del resultado va a ser A2B1 menos A1B2. Ahora probablemente me esté equivocando. Sí, aquí tengo un problema. Probablemente yo he abierto mal los índices. Ay, perdón. Reemplacé mal esto. Aquí 3, 2, 1. Aquí está 3, 2, 1. Este es un negativo. Este es el menos 1. Y aquí hay un positivo. Este es el más 1. Cuidado con eso. Entonces, el resultado va a ser A1B2 menos A2B1. Ok. Podemos compararlo con producto vectorial. Esta componente de acá que hemos obtenido con la definición de determinante que nosotros ya conocemos. Resulta que es la misma, entonces un paso más para confiar en que efectivamente el producto vectorial está asociado con el tensor de Levi-Civita de esta manera. Ahora, el tensor de Levi-Civita tiene ciertas propiedades y es que, como ya sabemos, nosotros podemos contraer tensores
podemos entonces tener ABC multiplicado por EFG, por ejemplo. Aquí se define una determinante, que no la voy a escribir ahora, no nos va a ser tampoco de utilidad. La pueden encontrar esta definición en Wikipedia. También tenemos el caso de EABC. Perdón, sí, puede ser AFG, ¿ok? Aquí estamos contrayendo entonces uno de los índices. Estamos contrayendo A. El resultado, al parecer, resulta que se puede expresar en términos de deltas de Dirac. Estas deltas van a ser delta F, delta G, menos delta F, delta G. Podemos considerar los de arriba primero, los que están escritos arriba. Y los de abajo los acomodamos de la siguiente manera. Primero B, C en ese orden. Y luego cambiamos el orden. Primero C y luego B. ¿Ok? Resulta que tiene esa propiedad. Si contraemos dos índices, ABC, ABG, por ejemplo, vamos a tener entonces un 2 factorial. Aquí teníamos un 1 factorial. Aquí teníamos un 0 factorial. Depende de cuántos índices estamos contrayendo. Estamos contrayendo 0, 0 factorial. Estamos contrayendo 1, 1 factorial. Estamos contrayendo 2, 2 factorial, multiplicado por solo una delta de Dirac de los que queda. Y si estuviéramos contrayendo los tres índices, tenemos un 3 factorial y nada más. No queda ninguna delta, no hay ningún índice libre. ¿Ok? Entonces, esas son las propiedades de contracción del tensor de Levi-Civita. Ahora, ¿por qué funcionan así las contracciones? No lo quisiera ver en detalle. Como dije, esto está relacionado con un determinante y a partir de ahí pueden ir reduciendo el determinante a la hora de realizar contracciones y terminan con este tipo de operaciones. Pero lo que nos interesa a nosotros son estos tres, ¿ok? Especialmente para resolver ejercicios asociados con productos internos. Vamos a empezar resolviendo uno entonces. La próxima clase yo creo que vamos a resolver otros dos más y vamos a pasar a otro tema. Y bueno, vamos a ver si poniéndolo en práctica esto queda un poco más claro. Por ejemplo, a ver, recuerden que nosotros tenemos el triple producto vectorial. De hecho, lo voy a buscar en Wikipedia porque no estoy segura del resultado. Producto vectorial. Y este es A por B por C. De esta manera. Ahora, el triple producto vectorial se puede expresar mediante una determinante, como ya hemos visto, o también hay una forma de escribirlo en términos de... Ay, perdón, es el doble producto vectorial. Doble producto vectorial. Son tres vectores, pero son dos productos. Y hay una forma de escribirlo en términos del producto punto, que puede que en algunos casos sea de mayor utilidad. Y esta es que este producto es igual a B por A por C más C por A por B. Ok, ahora, ¿qué pasa si algún día me encuentro en la calle y alguien me pide que le realice el producto vectorial de esta manera y yo no recuerdo la ecuación? Bueno, no hay problema, podemos recurrir a los símbolos de Levi-Civita. Y es que, a ver, ¿cómo podría empezar a resolver esto? Podemos empezar del exterior y nos vamos cada vez al... Ok, vamos a hacer eso. Entonces,
A por B por C. ¿Mm? Podemos escribirlo como, voy a traer esto acá, voy a decir las componentes sub A en dirección del vector A. El resultado es un vector, entonces, como todo vector, lo puedo escribir en función de sus componentes y una base. Ok. Ahora, estas son las componentes de este producto vectorial. Estoy multiplicando dos vectores. Este es el primer vector y este es el segundo vector. El resultado es un vector. Entonces, puedo utilizar la definición que yo tenía de acá. La voy a copiar de hecho. Que la podemos escribir así. Ujú. Las componentes del producto son estas de acá, que están en azul. Entonces, relacionadas con el tensor de Levi-Civita. Yo puedo considerar así, bueno, vamos a tener que utilizar un índice arriba. Ujú. Vamos a utilizar la base entonces. Aquí. ¿Ok? Para que primero todos nuestros índices estén abajo. Pueden hacerlo de otra forma, pero quisiera no confundirlos muchos con subir y bajar los índices. Bueno, podemos escribirlo entonces de esta manera. Aquí en vez de P, tenemos que escribir A porque nuestra base está en función del índice A. Luego utilizamos dos índices que nosotros queramos, puede ser B y C. Luego escribimos el primer vector que estamos multiplicando con este segundo índice, B. Y el segundo vector, las componentes de B por C. Cuando escriba en componentes voy a escribir entre corchetes. C, ¿ok? Y la base. Entonces, de nuevo, el primer índice está asociado a la base, o más bien está asociado a las componentes que nosotros estamos encontrando. El segundo índice al primer vector, el tercer índice al segundo vector. Es lo importante. Bueno, ya hemos hecho eso. Siguiente paso. Copiamos esto, E, A, B, C, no cambia nada, A, B, y ahora vamos a introducir aquí las componentes de C. Entonces, las componentes de C son, de nuevo, el símbolo de Levi-Civita, la componente que estamos manejando tiene un índice C, adelante. Luego podemos introducir otras dos letras, MN, por ejemplo. El primer vector va a estar asociado con este, M. El segundo vector con la N. ¿Ok? Nota importante, los índices que introducimos aquí tienen que ser diferentes de estos. Recuerden que cada que introducimos nosotros una sumatoria con índices repetitivos, tenemos que utilizar índices que ya nos estén usando antes, porque eso podría causar confusiones. Entonces, ya que hemos utilizado esa definición, ahora procedemos a hacer cálculos con Levi-Civita, con las propiedades de Levi-Civita. En primer lugar, podemos factorizar el Levi-Civita aquí adelante, ABC, CMN, y aquí tenemos las componentes AB, CM, CN y el verso. Entonces, podemos hacer dos permutaciones. Aquí tenemos la definición, vamos a volver, perdón, a las definiciones. Cuando tenemos contracciones, por ejemplo, en nuestro caso, los índices tienen que estar al inicio. Entonces, el índice común necesariamente debe estar al inicio. En este caso tenemos C como índice común, en uno de ellos ya está al inicio, en el otro lo vamos a llevar al inicio. ¿Ok? Para eso nos fijamos en las propiedades que teníamos. E, A, B, C. Hacemos una permutación, B con C, y nos queda E, A,
CB, y como es un índice completamente antisimétrico, aparece un menos aquí. Hacemos una segunda permutación, copiamos ese menos, CAB, como hemos hecho otra permutación, tenemos un nuevo menos ahí. Menos con menos es más. Ujú. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este tensor de aquí, lo voy a colorear en verde, es igual a ECAB. Ujú. Por las propiedades de antisimetría que tiene el tensor. Copiamos este de acá, SMN y el resto. Lo voy a copiar directamente. Ahora, nos fijamos en las propiedades, identificamos que es esta, está multiplicado por un 1 factorial, que es un 1 de todas formas, no hay problema. Y tenemos esto acá de esta conmutación o esta operación entre deltas, ¿ok? Que la podemos memorizar de la siguiente manera. Estamos contrayendo sobre C. Ujú. Los índices libres son A, B y M y N. Entonces tenemos ese 1 factorial, abrimos paréntesis, escribimos 4 deltas, esto es algo más memotécnico. Tenemos los índices de arriba, M y N. Escribimos M y N en ambos en el mismo orden. Tiene que haber un signo menos. Y luego tenemos A y B. Entonces, en el primer producto lo escribimos en el mismo orden y en el segundo conmutamos B y A. Ese es el recurso mnemotécnico para aprender este tipo de cosas. Y aquí tenemos los otros elementos. Ok, ya nos vamos a acercar al resultado. Estas son deltas, son tensores, pero también son números. Utilizamos las propiedades de distribución de la resta frente a un producto. Vamos a detener delta MA, delta NB multiplicado por AB, EM, CN, EA. Siguiente, menos delta MB, delta NA, AB, BM, CN, EA. Ujú. Entonces recordamos, las propiedades que tenían estas deltas es identificamos el lugar donde está habiendo una sumatoria, que podría ser esta, también podríamos aplicarlo sobre n, da igual. Identificamos el lugar donde hay una suma, aquí va a desaparecer la delta, y esto se va a transformar en una A super n. Ujú. Intercambia esa B por una n. Lo mismo podemos hacer con este otro índice. Aquí tenemos una M, tenemos una M, aquí desaparece esta delta, y esta B sub M se convierte en una B sub A. Ujú. Ojo, lo que hace la métrica es subir un índice. Ujú. Lo que hace la delta es mantiene el índice abajo, pero le cambia la letra. Es importante. Este sube, este cambia la letra. Son dos cosas diferentes. No está subiendo. Él solo le está cambiando la letra. Es importante resaltar eso. Lo vamos a traer por aquí. Ok. Entonces, ese primer término se va a reducir en las deltas se han ido. Tener un A sub n, A, n, es super A. Menos. Lo mismo del otro lado. Esta delta se va. Tenemos aquí una A. Y esta se va a transformar en una A super M. Aquí hay una sumatoria en B, por cierto. Después identificamos otra sumatoria, en N. Esta delta se va y se transforma en una C sub A. Ok, entonces aquí tenemos A sub M, B sub M,
C sub A, E sub A. Y ahora procedemos a devolver al lenguaje vectorial. Ya no quiero trabajar yo eh, con índices, yo quiero trabajar con vectores. ¿Cuál es el resultado? Entonces, aquí yo puedo identificar A sub n, C sub n, un producto punto. Ujú. A por C. Igual acá, A sub m, B sub m, son los dos vectores, identifico un producto punto. A por B. Y aquí, por otro lado, yo puedo identificar que B sub A acompañado de su base es el vector B, menos C sub A acompañado de su base es el vector C. Ok, entonces vamos a comparar lo que hemos obtenido con tensores. Es la definición de Wikipedia. A por C, aquí hay un más. Ah, aquí debería haber un menos. Perdón, sí, copié mal de Wikipedia. Perdón. Obtenemos el mismo resultado, ¿ok? Entonces, para la próxima clase, yo creo que vamos a resolver ese que les estaba diciendo del producto cruz con operadores diferenciales, que no es muy trivial. ¿Qué será? Y también podríamos, voy a traer algunos ejercicios de algún examen pasado, también por si llega entre estos exámenes. Y vamos a ir resolviendo ejercicios como esos para acostumbrarnos más al manejo de índices y en este caso del tensor de Levi-Civil. Hasta aquí entonces, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario? Sí, sí. Pensé que lo había pasado del centro, pero probablemente no lo hizo. Yo lo voy a mandar entonces. Esta tarde, cuando suba esta clase, lo mando al grupo. Ok. Bueno, entonces hasta aquí quedaría la clase. Cualquier cosa ya les dije, no duden en escribirme a mi número. Si quieren igual revisar o reforzar algún tema en particular que les interese, también me lo avisan y yo preparo la clase contigo. Nos veríamos el viernes. Ujú, el viernes. Hasta luego. Nos vemos.